siendo instruidos por la palabra del Señor en los versículos 10 al 15. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. Amén. Y quiero que leamos juntos el versículo número 11. Hechos 17, versículos 10 al 15, y leamos juntos el verso número 11. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Padre soberano, te damos gracias, Señor, nuevamente, por permitirnos estar delante de ti y ser instruidos por tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo sea orando, Señor, en cada uno de nosotros y atendiendo y también, Señor, supliendo para cada necesidad que tengamos, Señor, según nuestro carácter, nuestra conducta, Señor, que podamos ser moldeados por el poder transformador de tu palabra y también, Señor, guiando el arrepentimiento y a la salvación en la fe que es en Cristo Jesús, a aquellos que aún no han creído en Él, Señor. Gracias por este tiempo, bendito seas, amén y amén. Bueno, antes de explorar o más bien ver el texto en su totalidad, hay que definir qué es solicitud. Solicitud. El versículo que acabamos de leer menciona esa palabra solicitud. Y investigando un poco ese término, esa palabra, va más allá de simplemente decir que tenemos que ser diligentes o prontos para hacer algo. Es la idea de hacer algo con mucho ánimo, exageradamente con mucho ánimo, con un deseo ardiente en el corazón, en la mente, porque también implica eso, algo de nuestra mente, algo que debemos hacer con toda nuestra fuerza, que debemos hacer con resolución, con valor, como dirían algunos, con arranque o perrenque, a veces esos términos así que usamos, ¿sí? Que debe ser una actitud no solamente exterior, sino interior, que nos induce a hacer algo, ¿sí? Más allá de hacerlo con ligereza, con rapidez, eso se expresa y viene desde un deseo profundo de nuestro corazón de hacerlo con toda la energía, con todo el esfuerzo, con buena voluntad, con todo el empeño, con toda diligencia para solicitar o hacer algo. En este caso, ¿qué se está solicitando? O bueno, ¿qué indica el versículo, no? Que los judíos de Berea recibieron con toda solicitud la palabra del Señor. Por eso en esta mañana vamos a estar meditando precisamente en eso, que la palabra del Señor se recibe con solicitud. Y sería bueno agregarle esa palabrita que está antes, ¿no? La palabra del Señor se recibe con toda solicitud, con toda solicitud. Y quiero que lo veamos desde 4 grupos de personas que se pueden ver en estos versículos. El primer grupo, la iglesia. El segundo grupo, los que son enviados o los misioneros. El tercer grupo, los que oyen la palabra. Y el cuarto grupo, que aunque parezca un poco raro ponerlos ahí, pero también los enemigos del evangelio. Entonces, en primer lugar, vemos que la palabra del Señor se recibe con solicitud y la iglesia participa de esta solicitud y lo vemos en el versículo número 10. Leámoslo nuevamente, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Yo quiero que hagamos un ejercicio para que mantengamos la atención. En cada punto yo les voy a preguntar ¿en qué palabra ustedes notan la solicitud? ¿En qué palabra notamos ahí la solicitud? Inmediatamente, ¿cierto?
Ahí vemos la solicitud ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué decimos de la iglesia? Porque noten ahí que dice ¿quién? ¿Quién hizo inmediatamente qué cosa? Los hermanos. Los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas. Resulta que si vemos los versículos anteriores, Pablo y Silas también venían huyendo, por decirlo así, de un alboroto que se hizo en una ciudad llamada Tesalónica. Y esos hermanos que estaban allá en Tesalónica fueron los que enviaron a Pablo y a Silas fuera de esa ciudad. Entonces la solicitud de la iglesia se nota en ese versículo, o se evidencia o se muestra con esa palabrita inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Enseguida, pronto, al instante, apenas se dieron cuenta de que había un problema, sacaron a los hermanos de allá y los enviaron a otro lugar. Precisamente es en eso que empezamos a ver también la solicitud. La solicitud de enviar ¿a quién? A los misioneros. ¿Quiénes eran los misioneros? Pablo, cuando está de día, ¿no? Va como la seguridad, todo se ve más claro, ¿sí? Pero en este caso no había ese tiempo para pensar si nos vamos de mañana o después, no. Había un problema en el cual los hermanos necesitaban sacar de inmediato a los hermanos, sin importar qué hora fuera, sin importar que era un tiempo en el cual probablemente era más peligroso salir. Probablemente no, es más peligroso salir. Salir de noche tiene sus desventajas. Y más en aquellos tiempos donde no había luz eléctrica pública, no habían carreteras, usted no sabía con qué se iba a encontrar en el camino. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la misión, esa gran comisión que el Señor nos dejó, se siguiera cumpliendo, Hay un énfasis en eso, en que no hay tiempo que perder. La iglesia no puede perder tiempo, no se puede, digamos, en situaciones que requieren diligencia, que requiere solicitud, de actuar inmediatamente. En este caso, ellos tenían la urgencia de enviar a estos hombres fuera de Tesalónica. ¿Con qué objetivo? Con que se siguiera anunciando la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Noten ahí también que la solicitud también se muestra para determinar el lugar. Dice que los enviaron ¿a dónde? ¿A dónde? Hasta Berea, muy bien, hasta Berea, hasta allá los enviaron. Revisando un poco el mapa, Berea estaba como a unos 70, 80 kilómetros de distancia de Tesalónica. Y poniéndolo en un contexto del norte de Santander, encontré, gracias a Dios, que es como ir de aquí a Ocaña en línea recta, ¿no? Evitando las montañas y bueno, todo lo que implica eso. Porque ya con las curvas y eso en la carretera, la distancia se alarga un poquito. También es una distancia similar de aquí a Sardinata, más o menos, como para que tengamos una idea de qué tan lejos estaba Berea de Tesalónica. Pero aquí vemos la solicitud de estos hermanos de pensar en qué lugar, a dónde vamos a sacar a estos hermanos para ponerlos a salvo y para que siguieran cumpliendo ¿qué? La misión de predicar a Cristo. Y noten que no era sencillo porque estos hombres tenían que desplazarse o a pie o en un animal domesticado. Era muy complicado salir a esa hora de la noche y ir a un lugar el más cercano posible para, primeramente, protegerlos y segundo, que ellos siguieran cumpliendo esa misión. Más o menos les tomaba como un día o 2 días llegar hasta Berea. Pero esto lo hicieron ¿de qué forma? Deprisa, ¿no? No había tiempo de perder. Tenían que irse ligerito porque los venían también persiguiendo, ¿sí? Entonces vemos que la iglesia no solamente pensó en enviar a los misioneros, sino que también pensó rápidamente, con prontitud, con solicitud, que debían enviarlos al lugar más cercano, donde podían llegar más rápido y estar seguros. También vemos la diligencia en que el hecho de enviar era prácticamente también comisionarlos.
¿sí? Asignarles un lugar donde pudiesen seguir cumpliendo esa misión, ¿sí? Hacer que ellos fueran allá para seguir compartiendo el mensaje que ellos ya habían recibido y habían creído. Ellos tenían la firme convicción de que esto no se podía quedar así, que debían seguir hablando. De esa manera, ellos asignaron a los hermanos, Pablo y Silas en este caso, a seguir predicando el evangelio. Y por último, vemos también que la solicitud de la iglesia se vio o se evidencia en proteger a los hermanos. Versículo 14, podemos ver esa solicitud de ellos en cuanto a enviar a los misioneros a ese lugar, pero en este caso se evidencia después de que los judíos de Tesalónica llegasen a Berea también a provocar problemas. Dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Luego de que se dieron cuenta los judíos de Tesalónica, donde había provocado también ese alboroto, los hermanos ahora de Berea, ya no eran los de Tesalónica, sino los de Berea, tuvieron también ¿qué? La solicitud, nuevamente vemos la palabra inmediatamente, de enviar a los hermanos a un lugar seguro para seguir cumpliendo la misión. Entonces, ellos mismos se encargaron de llevar a Pablo y a Silas. Les proveyeron de alguna manera los recursos, ellos se ofrecieron como guía, porque la idea ahí de enviar implica eso, ¿no? De que los condujeron hasta Atenas. En el caso de Pablo, más adelante dice en el versículo 15, los condujeron hasta esa ciudad. Yo quiero que estemos pensando en esto, mis hermanos. La iglesia practica la solicitud en recibir la palabra del Señor al enviar y proteger a los siervos del Señor para seguir llevando el mensaje a otros lugares. La responsabilidad no solamente es de los líderes, la responsabilidad es de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia y también tienen esa obligación, esa responsabilidad de enviar y de proteger a los siervos del Señor. Por ejemplo, yo agradezco mucho cuando uno sale a la calle y, pues, digamos, en el momento no hay una facilidad de transporte y el hermano dice, hermano, yo lo llevo, no se preocupe, ¿cierto? Ahí se evidencia una solicitud por cuidar y proteger a los siervos del Señor. Cuando se nos encomienda una tarea, lo único que uno debe hacer es ¿qué? Caso, ir. Usted no se preocupe cómo va a ir, cómo va a llegar, eso ya se soluciona por parte de la iglesia, usted simplemente llegue, cumpla la misión. De esa manera nosotros también somos partícipes, activamente tenemos una actitud solícita de recibir la palabra del Señor y promover que se siga enviando y protegiendo a los siervos del Señor para que otros en otros lugares también reciban el mensaje de salvación. Ahora, en segundo lugar, también vemos que la solicitud es por parte de quienes van, es decir, de los misioneros, de los misioneros. Leemos ahí en el mismo versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Dónde vemos, en qué palabra vemos la solicitud? ¿O en qué palabras? Porque pueden ser dos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. ¿Quién da más? ¿Cómo? Llegado, habiendo llegado, eso. Muy bien, mis hermanos. Habiendo llegado, ahí se evidencia la solicitud de estos hombres de seguir cumpliendo la tarea que les fue encomendada de predicar la palabra del Señor, habiendo llegado, ¿sí? ¿Y qué hicieron apenas habiendo llegado? Dice ahí, entraron ¿en dónde? En la sinagoga.
Pablo y sus compañeros de trabajo tenían muy claro que el mensaje debía ser predicado primeramente ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Primeramente a ellos. Esa era, digamos, la encomienda. Y en tal caso de que ellos no recibieran, pues ¿a dónde tenían que ir? A los gentiles. A los gentiles. Por eso ellos llegaron ¿a dónde? A la sinagoga. Eso va a ser un escenario muy repetitivo cuando usted lee el libro de los Hechos, que siempre, siempre los apóstoles, los siervos del Señor en este tiempo, llegaban primero ¿a dónde? A los judíos, a los judíos. Y noten ahí que la idea de que ellos llegaron ahí era una acción repetitiva, ¿sí? Habitual. Ellos frecuentaban las sinagogas con el fin de predicarles a los de su nación primeramente. Pero la idea de que habiendo llegado también nos da, ¿sí?, la idea de que hicieron presencia pública, ¿sí?, que se presentaron delante de los judíos. Y eso no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque eran personas que estaban siendo perseguidas. ¿Y estaban siendo perseguidos por quiénes? Por judíos. Y presentarse delante de otros judíos, pues eso es como uno meterse en la boca del lobo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, ir donde está el enemigo, donde está el enemigo. Pero en este caso, mire que ellos no se ocultaron, no tuvieron miedo, fueron con valor, que eso es lo que implica tener solicitud. Tuvieron valor de enfrentar posiblemente un evento que más adelante se volvió a presentar, de rechazo, de ser agredidos, de posiblemente ser asesinados, ¿sí? Porque el objetivo de los que venían persiguiéndolos era eso, acabar con ellos, ¿sí? Sin embargo, no tuvieron miedo de presentarse, de hacer pública su presencia con el fin de ¿qué? De predicar a Cristo, de presentarle el evangelio a aquellos que aún no lo habían escuchado. Ahí vemos la solicitud de estos hombres que no tuvieron miedo alguno de llegar a ese lugar y no perdieron un segundo, ¿sí? Porque miren que también aprovecharon el tiempo. Apenas llegaron, ¿qué hicieron? Entraron, fueron y buscaron, preguntaron, ¿dónde queda la sinagoga? ¿Dónde está la sinagoga? Necesitamos llegar allá. De esa manera, ellos no perdieron un segundo de su tiempo en ese lugar para cumplir la misión que se les había encomendado en aquel entonces. También la idea de que ellos llegaron allá es la idea también de acudir en defensa de algo. En este caso, ¿defensa de qué? Del evangelio, ¿sí? Porque sabemos que los judíos tenían esa contrariedad o esa oposición, mantenían un celo por su tradición, por lo que creían, y muchos de ellos rechazaban el evangelio. Pero a pesar de ellos fueron con valentía a presentar defensa del evangelio de Cristo. Algo aquí también para notar. Mis hermanos, los creyentes somos todos mensajeros del evangelio de Jesucristo. Usted es un misionero en potencia. Y creo que aquí se han dado algunos ejemplos de cómo usted puede ir cumpliendo esa misión en su diario vivir. De cómo aprovechar cada segundo, cada momento de su vida para compartir el mensaje de salvación a los que no han creído, empezando por los de su casa, empezando por ahí. Mire, los creyentes somos esos misioneros oficiales, y eso es algo de peso, porque no somos misioneros de cualquier personita, no, somos misioneros del Señor. Usted debería sentirse en un buen sentido orgulloso de que Cristo le ha encomendado una tarea que no somos dignos de hacerla, pero el Señor nos ha dado ese privilegio de hacerlo, y poco lo hacemos. No podemos desaprovechar la ocasión, los momentos, los tiempos que se presenten para predicar el evangelio a una persona y de hacerlo públicamente.
de hacerlo públicamente, o sea, que todo el mundo pueda, todo el que esté al alcance de ese lugar pueda escucharlo, que no haya esa intimidación, sino que haya ¿qué? Valor y convicción de en quién he creído y por qué lo predico, ¿sí? Y la necesidad que hay de predicar a Cristo. Mire, así como se nos exige esa solicitud, debemos hacerlo porque el enemigo, es decir, Satanás, él no pierde tiempo. Él todo el tiempo está distrayendo a la gente de Cristo. Todo el tiempo. Plata, trabajo, estudios, hobbies, pasatiempos. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, ¿no? Pero atraen y nos desvían si nos dejamos seducir más por los placeres de este mundo que por el Señor, que nos ofrece algo mejor, y es su presencia en nosotros, es su vida eterna, y llevar una vida conforme a su voluntad y predicar ese mensaje de salvación. ¿Qué le atemoriza a usted para predicarle a alguien? Pregúntese usted mismo, ¿qué le atemoriza? ¿Acaso le da de pronto miedo que se le burlen o que lo desprecien, que lo rechacen, incluso personas de su propia familia, amigos? Y eso pasa, no se preocupen que eso nos ha pasado a todos. Pero aquí lo que quiero motivar es que ustedes pasen por alto la burla, pasen por alto el menosprecio, pasen por alto el rechazo, porque mire que Cristo no tuvo esas cosas en cuenta para venir acá, dar su vida por nosotros y darnos esperanza de salvación, porque no la teníamos. Y el Señor tuvo en poco todo eso, no solamente la burla, el desprecio, sino el recibir el castigo más grande que venía de parte de ¿quién? De Dios. Un castigo que yo debí recibir, que usted debió recibir, pero por la misericordia y gracia de Dios, Él tomó nuestro lugar. Y Él no consideró eso, sino que por amor vino y predicó el reino de Dios y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué nosotros no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo si Cristo lo hizo por nosotros? Y si le atemoriza quizá la incapacidad, porque a veces nos sentimos incapaces, que no, yo no sé hablar, yo no sé muchos versículos, no sé qué decirle, ¿no? No se preocupe por eso, mi hermano. Solamente esté dispuesto, tenga el deseo, tenga el anhelo de hablar de Cristo y el Señor lo usará en ese momento. Él es quien da la competencia y la capacidad para predicar su palabra y en el caso más específico, para predicarle a Cristo, de Cristo, a los perdidos. Así que no tenga miedo. Más bien, confíe en el Señor y tenga el valor suficiente en Él para cumplir esa tarea. Pero anhélelo. No basta con decirlo y ya, no, anhélelo, deséelo, pida por eso, ore por eso. Que usted tenga ese fervor por predicar al Señor. Ya hemos visto dos cosas. La primera, solicitud de la iglesia, ¿cierto? Solicitud de los misioneros. Y ahora vamos a ver que hay también solicitud de ¿quiénes? De los oyentes, es decir, de los que en algún momento nos sentamos así como ustedes están ahora o en cualquier escenario y estamos ¿qué? Escuchando la palabra del Señor. Somos los oyentes. Vamos a ver ahí en el versículo 11 y 12, vamos a leerlo nuevamente, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran necesarias. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Dónde vemos ahí? Ese sí está fácil. La solicitud. En esos dos versículos. Cuando dice ¿qué?
No, la solicitud. Recordemos que estamos hablando de la solicitud de recibir la palabra. Entonces, ¿dónde vemos la solicitud? En los versículos 11 y 12. Está fácil. Con toda solicitud. Esa es la respuesta. Ahí vemos en esas tres palabras que los oyentes tuvieron ¿qué? Solicitud de recibir la palabra del Señor. Notemos tres cosas de cómo ellos recibieron con toda solicitud la palabra del Señor. Uno, pues como lo dice el texto, recibieron. ¿Sí? La idea de recibir es que estaban bien dispuestos. Había esa actitud de prestar atención, de no estar por allá elevado, quién sabe, viendo para el techo, pensando en qué voy a almorzar ahora, en lo que tengo que hacer esta semana, si me alcanza el tiempo o no, pagar, no sé, lo que tenga que pagar. Estaban atentos, estaban bien dispuestos a escuchar lo que Pablo y Silas les estaban predicando en ese momento. Esa es la idea de recibir en beneficio propio, porque es un beneficio. Cuando usted escucha la palabra de Dios, es lo mejor que usted puede hacer, es el mayor beneficio que usted recibe en este mundo. Que usted escuche atentamente la palabra del Señor es un beneficio propio que lo va a enriquecer, que lo va a fortalecer, que lo va a consolar, que le va a dar sabiduría, que lo va a santificar, que le va a dar una manera diferente de pensar conforme a lo que Dios dice y no lo que yo creo, que le va a dar nuevos deseos, nuevos propósitos, que se conforman a lo que Dios quiere. Y es una actitud activa, ¿sí? O sea, por eso dice recibieron, o sea, ellos, no fue que alguien los obligó y vea, ponga cuidado, no, ellos estuvieron bien dispuestos, con buena voluntad, ¿sí? Y de esa manera, ¿qué? Se apropiaron. La idea de recibir ahí también es eso, se apropiaron, guardaron, atesoraron como lo más valioso la palabra del Señor. ¿De qué manera nosotros estamos recibiendo la palabra? Es una buena pregunta, ¿sí? Si la estamos aceptando o estamos aquí por obligación, o yo pienso, no, eso no debe ser así. ¿Con qué actitud nosotros recibimos la palabra del Señor? Noten ahí que los oyentes no solamente recibieron, sino que la manera en que la recibieron, dice ahí el versículo 11, escudriñando. Ahí la idea de escudriñar básicamente es la idea de investigar, ¿sí? Pero no fue una investigación ahí por encimita, voy a ver si esto es verdad, ay sí, aquí está el versículo, sí es verdad, no. Fue una investigación profunda. Hay un término que es exhaustivo, que es la idea de una investigación completa, detallada, minuciosa. Prácticamente yo creo, bueno, yo me hago la escena de los judíos en Berea revisando toda la palabra del Señor, ¿sí? Lo que ellos hasta ese momento tenían como revelación, buscando si era verdad o no lo que Pablo y Silas estaban hablando, ¿sí? Había una decisión, mire, una disposición de estudiar, de investigar, de mirar, de observar, de verificar si era verdad lo que Pablo y Silas les estaban enseñando. Y lo hacían de una manera completa. A mí me gustó una definición que encontré y la idea de escudriñar es esta: buscar aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso. Buscar aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso. O sea, no es de un momentico, 5 minutos, 10 minutos, una media horita y ya salí. No. Un proceso cuidadoso, buscando aprender. Mire que esa idea también de escudriñar es de aprender, no de juzgar, no de criticar, sino de dejarse instruir, de dejarse enseñar por la palabra de Dios.
de no ser nosotros mismos tropiezo, porque muchas veces uno es el que pone peros. ¿Será que sí? No, es lo que dice y es lo que debemos aceptar y creer después de haber escudriñado. Mire que la idea ahí de escudriñar también es que se pusieron en la tarea de revisar todo con profundidad si las escrituras hablan, lo que Pablo y Silas les estuvieron predicando en aquel entonces. Entonces, no solamente hubo solicitud al recibir, sino también en el escudriñar, pero también hubo solicitud en creer la palabra del Señor. Noten que el versículo 12 empieza, así que creyeron. Después de recibirla, después de investigar y después, inmediatamente después de eso, ¿qué hicieron? Creyeron. Ahí la idea de creer es tener fe. Esa es la idea de creer, tener fe, de darle crédito a lo que se estaba predicando, a lo que ellos mismos habían investigado en la palabra del Señor. Mire, la idea de creer no es simplemente de un conocimiento, ¿sí?, teológico, sino que en verdad pusieron su confianza en el Salvador, es decir, en la persona de Cristo Jesús. Confiaron su bienestar espiritual en la persona de Cristo Jesús. Esa es la idea también de creer. Cuando nosotros vamos a la palabra, confiamos nuestra vida espiritual en la persona de Cristo. No solamente para ser salvos, sino ¿para qué? Para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Es decir, crecer en santidad. Crecer en santidad. Ya no seguir haciendo lo que yo era antes. Porque si sigo haciendo lo que era antes, probablemente hay una alta posibilidad de que usted o es muy carnal o no ha creído que es lo más peligroso. Pero si usted de verdad ha creído, ha puesto su confianza en el Salvador y por amor a Él va a recibir ese beneficio espiritual que nos da a través de creer su evangelio. La idea de creer es poner la fe en Cristo, no en una doctrina, no en un pensamiento, no en una denominación, no en una persona diferente a Él, sino poner nuestra fe en Él y solamente en Él. En otras palabras, creyeron el evangelio del Señor Jesucristo. Fueron convencidos, no por cualquier cosa, sino fueron convencidos por la verdad de la palabra de Dios, de que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Y miren, yo quiero que hagamos aquí qué es lo que creyeron, pero desmenuzadito. Busquemos 1 Corintios capítulo 15 por un momento, que es un pasaje que ya hemos revisado, pero para que recordemos qué es lo que creyeron y qué es lo que debemos nosotros hablar, predicar. Si usted no sabe qué hablar, aquí nuevamente le recordamos por medio de la palabra qué es lo que usted debe hablar, qué es lo que usted debe predicar. 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí se expone el evangelio, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué? Recibí. Mira esa palabra recibir, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermoso, ¿no? Hermoso, porque uno puede, o bueno, mientras el Señor me permitía
estudiar cómo Dios es tan fiel en su palabra. Porque aquí no nos dan como detalles de cómo ellos llegaron, o bueno, sino una indicación de cómo, sí. Pero en qué fue lo que creyeron. Y cómo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en los versículos que acabamos de leer, se repite la misma palabra recibir. Y que lo que los de Berea escudriñaron, ¿qué fue? La palabra. ¿Y cómo ellos confirmaron que era cierto lo que les fue predicado? Pues por la palabra. Porque dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, que conforme a las Escrituras, todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros predicar. En esa debe estar nuestra convicción, nuestra fe en la persona del Señor y en su obra. Y no quiero pasar por alto también aquí, mis hermanos, que noten que la palabra del Señor en este escenario que estamos viendo llegó a personas que tenían cierta reputación. Noten ahí el versículo 11, dice, y estos eran más nobles. No estamos hablando de nobleza, de ser así como yo hago caso en todo, no, sino de que tenían un prestigio intelectual. Eran personas cultas, ¿sí? Mire, mujeres griegas, ¿de qué? Distinción. Eran personas, ¿sí? Que probablemente usted no podía llegar allá y hablarles cualquier cosa porque podían de alguna manera argumentar, ¿sí? Decir, no, eso es mentira. Pero no, mire que el poder del evangelio llegó incluso a esas personas que tienen un alto nivel intelectual. Muchos han dejado de creer, pero ya es un acto voluntario de ellos de no creer, de rechazar a Cristo, solamente porque según ellos en su sabiduría no hay evidencias de que Dios exista. Pero el que verdaderamente quiere obedecer el mandamiento de arrepentirse y de creer en el Señor, lo va a hacer por el poder de su palabra. No hay otra manera de convencer a los hombres, de persuadir a los hombres para que crean en el Señor, solamente a través de la predicación de su palabra. Si intentamos otra cosa, añadirle otra cosa a eso, ya vamos mal. Si usted no predica, habla con alguien y deja de predicarle a Cristo, sabiendo que esa persona necesita escuchar el evangelio, fracasó. Porque la tarea ¿cuál es? Predicarle a Cristo, predicarle a Cristo. Así le haga mala cara, así sea indiferente, usted predique, usted no se preocupe que el resultado lo da el Señor. Y usted no sabe si eso más adelante dé sus frutos. Casos se han visto, gracias al Señor. Entonces, recordemos que aquí la solicitud de los oyentes requiere recibir la palabra, atesorarla, ¿sí? Ser solícitos en estudiarla, no tragar entero, ser solícitos en aceptarla, creerla, considerarla como la verdad, porque es palabra de ¿quién? De Dios, ¿cierto? No es palabra de cualquier persona, es palabra de Dios. Y eso es suficiente para que uno la acepte, la crea y la obedezca. Ya, no hay que hacer algo más. En este punto, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos en lo siguiente. Ya hacía algo, un poco de mención, pero vuelvo y lo repito. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿Cómo la recibe usted? ¿Duda? ¿O con convicción? ¿Sí? Esto es verdad. Convencido de que es verdad y lo creo y por eso le pido al Señor que me ayude a obedecerla. La recibe con prejuicio, es decir, como que, ¿será? ¿Con qué? ¿Cómo la recibe usted? ¿Con qué actitud? ¿Sí? Si estamos acá sentados, bien dispuestos a escuchar, con buen ánimo, con buena voluntad, con ese esfuerzo de que voy a prestar atención, hoy no me voy a poner a pensar en otras cosas, ¿sí? Si hay una buena actitud, una buena disposición para atender la palabra del Señor, debemos evaluar eso, no solamente en este escenario de venir al culto cada 8 días, sino en su propia casa, porque si la Biblia está por allá en
no sé, en el estante más alto de su casa, donde le cae todo el polvo, lo pisan, bueno, cuanto animal haya. O si la tiene ahí bien bonita, pero nunca la abre, ¿no? Hay que tener buena disposición para atender la palabra del Señor. En último lugar, mis hermanos, la solicitud también se vio o se evidenció en cómo los enemigos del Evangelio actuaron para seguir siendo oposición al Evangelio de Cristo. Versículos número 13 al 15, leámoslos. Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿En qué palabra, bueno, más o menos en cuáles palabras usted puede decir que los enemigos tuvieron diligencia de seguir haciendo oposición al evangelio? Yo tengo al menos dos: cuando se dieron cuenta y cuando decidieron ir allá, ¿cierto? Fueron allá, inmediatamente se dieron cuenta de que Pablo y Silas estaban por allá trabajando juiciosamente, como manda el Señor. Ellos de una arrancaron a armar un problema similar al que habían hecho ¿en dónde? En Tesalónica. Mire, así como el pueblo de Dios, la iglesia, debe tener o tiene que tener ese anhelo, ese deseo, ese fervor por anunciar, por recibir la palabra del Señor, asimismo el enemigo y sus siervos, porque el que no está en Cristo es siervo de Satanás. Eso no piense que el que no ha creído no piense que es libre, es esclavo de él, es esclavo del pecado, está sometido, ¿sí? Y él usa personas también para hacer tropiezo, para evitar que la misión que el Señor nos ha dejado se cumpla. Obviamente el Señor no es derrotado, pero a veces permite situaciones en las cuales nos prueba también esto que estamos aprendiendo hoy, la solicitud, ¿sí? Porque ante el menor problema, ante la menor situación adversa, nosotros ya vamos a dar brazo a torcer. Pues, ¿qué nos falta? Confianza en el Señor. Nos falta solicitud, tener valor en el Señor para predicar el Evangelio. Mire que esa solicitud se evidencia en que ellos sabían, tenían de alguna manera, no sé, una espía, no me estoy inventando eso, pero fueron diligentes en hacerle seguimiento a lo que Pablo y Silas y sus otros compañeros estaban haciendo, ¿sí? Se mantenían, ¿qué? Informados. Se mantenían informados. También fueron, ¿qué? Prontos, solícitos para ir allá. Y no esperaron a que pasara otro día más, sino que fueron allá. Y fueron muy diligentes y muy astutos en formar un gran alboroto como el que se vivió en Tesalónica. ¿Esto qué nos pone a reflexionar, hermanos? Que no debemos dar un tiempo u ocasión para que el enemigo estorbe esa tarea. Y no debemos tener temor, ¿sí? Y hacer un mayor esfuerzo que el que ellos hacen, porque esto que ellos hicieron requiere esfuerzo, ¿sí? Investigar qué está haciendo Pablo, tan lejos, ¿no? Porque no estaban ya en Tesalónica, ya estaban en otro lugar, 80 kilómetros más o menos les dije que quedaba, ¿sí? Hicieron el esfuerzo para transportarse, eso requiere un esfuerzo grande. ¿Qué tan grande es nuestro esfuerzo? ¿Qué tan superior es nuestro esfuerzo a las tramas o a los planes del enemigo, de las personas que se oponen al Evangelio de Cristo? Que el Señor nos ayude, ¿por qué?
se requiere mucho más esfuerzo en Él para cumplir la tarea. En resumen, mis hermanos, recordemos las 4 cosas que vimos. La solicitud la debe tener ¿quién? La iglesia, los misioneros, los oyentes y bueno, y en el caso, bueno, eso no lo mencionemos, pero como hijos del Señor, esas 3 cosas. La iglesia, los que van, los misioneros y los que oímos también la palabra del Señor. Debemos ser que solícitos, tener buen ánimo, el anhelo de tanto recibir la palabra como también predicarla en todo lugar y a toda persona, porque a eso nos ha mandado el Señor. La solicitud produce pasión y entrega por la misión encomendada. ¿Qué le apasiona tanto a usted? En un tiempo yo fui muy fanático, o todavía, pero ya no tanto, pero sí se notaba que era muy fanático del fútbol y del Cali, sí. Y era un fervor, o sea, exagerado. Y uno ve a esos grupos de barras, de hinchas, como ellos se levantan a cantar y todo, levantan a todo el mundo y todo el mundo canta en el estadio. Y ¿cómo lo hacemos nosotros si tenemos el mismo ánimo, el mismo fervor por hacer que otros también se levanten a predicar con pasión y entrega el evangelio de nuestro Señor? Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque aunque no somos dignos de ser mensajeros tuyos, Señor, de tener esta tarea tan grande, pero tan preciosa y tan valiosa para la humanidad, tú nos has puesto, Señor, para ser luz, para llevar el mensaje de salvación. Somos embajadores de Cristo, Señor. Padre, que no olvidemos que somos eso en ti, Señor, y que tenemos una responsabilidad diariamente de recibir personalmente tu palabra, de tener una relación perfecta, madura con tu palabra, porque a través de ella te conocemos y podemos ser convictos de quién eres y en quién hemos creído y qué debemos hacer y qué debemos predicar. Te rogamos, Padre, para que asimismo todas esas verdades las podamos vivir y asimismo ser partícipes, activos, fervorosos, de capacitar, de enviar y si es tu voluntad, también de ir a anunciar el Evangelio de Cristo. Padre, rogamos que tú nos des el valor, la confianza y la tranquilidad en ti para cumplir esa tarea, porque nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero confiamos en ti, Señor, que eres más poderoso que el que está en el mundo y tú prevaleces, tú eres soberano y tu palabra va a seguir siendo predicada, pase lo que pase. Lo hagamos o no, nosotros, tu palabra seguirá siendo predicada, pero queremos, Señor, ser fieles en lo que nos has encomendado y queremos, Señor, tener ese anhelo día a día de hablar de Cristo a todo aquel que lo necesite. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos. Amén.